Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues para los hermanos que no sabían, pues el hermano Maxi está en el hospital, pero gracias a Dios ya está en recuperación, está pues ya bien. Esta tarde pues lo pasaron ya, no sé si hasta ahora estará en la habitación, y pues un milagro, un testimonio en el que Dios mismo lo guardó en esta semana, porque muchas veces hoy estamos y más tarde ya no podemos estar. Y así pasó con él. Él tuvo una taquicardia y gracias a Dios, pues los hermanos con los que él vive llamaron la ambulancia y lo pudieron llevar al hospital. Y imagínese usted cuando usted está en su cama y le llaman a las 3 de la mañana un número larguísimo ahí de un hospital y le dice, mire, soy el doctor tal, que su hermano, ¡ay, Dios mío! Casi me da algo, ¿no? Pero Dios es grande, Dios es fuerte en nuestras vidas. Él dice que Él tiene su mirada puesta en nosotros, que su mano poderosa está sobre nosotros y que Él siempre pone ángeles cerca de nosotros. Amén. Y es lo que hizo, porque allí si Él hubiera estado solo en esa noche, pues viene quien se hubiera encargado de llamar a una ambulancia, de abrir la puerta para que entraran los médicos a esa hora a la casa donde Él estaba. Y pues gracias a Dios, ahora podemos contarlo y algún día lo va a testificar. Amén. No queremos más alargarnos. Quiero que pase que esta noche trae la reflexión el hermano Henry. Pase, hermano. Qué incómodo esto de la mascarilla, pero bueno. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Bueno, hoy tengo una reflexión que le he puesto por nombre, como está aquí en el tablero, la bendición del servir. ¿Cuántos saben que servir trae bendición? ¿Cuántos lo saben? Amén. Pues es verdad, servir trae mucha bendición, y pues estamos acostumbrados, el mundo normal, la vida normal, las personas normales, naturales, pues no saben mucho, aunque hay gente que lo hace, pero lo normal es que la gente no le guste mucho el servir, ¿verdad? Porque están acostumbrados, o estamos, porque también algún día lo estuvimos, ¿no? Acostumbrados a que todo se hace con un fin, ¿no? Pasta, dinero. Yo no hago eso porque a mí no me corresponde, ¿verdad? Entonces, o sea, es difícil encontrar personas que digan, voy a ayudar porque, ¿y cuánto te pagan? A mí me decía un familiar cuando estaba en Fuerteventura, estábamos en la obra en la iglesia, o sea, la iglesia se trasladó y estamos en construcción, porque pues es un nuevo local más grande, y entonces había que edificarle, hacerle paredes y cosas. Entonces pues me tocaba con carreta y carretilla, con pala, ayudando. Entonces, y pues yo estaba en ese entonces también sin trabajo. Entonces me decía, bueno, ¿y cuánto te pagan? ¿Y cuánto te paga el pastor? Entonces
Yo decía, no, a mí el que me paga es el de arriba, ¿verdad? Porque es que estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Que lo que hagamos nos lo paguen o la gente te ve haciendo algo para la iglesia o para alguien de la iglesia o de pronto no de la iglesia, o para otra persona que le quieras ayudar y cuánto te está pagando, ¿verdad? Porque eso es lo típico en el mundo. Entonces, pero resulta que esto a veces también viene desde la infancia, ¿verdad? Porque, pues bien sea por ignorancia, bien sea por, por amor de la mamá hacia uno y de los papás, o bien sea, no sé, porque simplemente, no sé, lo encaprichan a los hijos que no les enseñamos a veces a hacer cosas para otros o para uno mismo, para uno servirse. Por ejemplo, tender la cama, por ejemplo, hacer la limpieza de la casa, ¿verdad? Y no enseñamos a veces a nuestros hijos a eso. No. Anteriormente se veía mucho el machismo y decía, no, eso es de niñas. Usted no toque eso, que eso es de niña, ¿verdad? Ahora no, pero en esta generación se ve mucho el que ya los niños no quieren hacer absolutamente nada. Todo el tiempo es pegados al móvil, ¿verdad? Entonces no hacen nada, no se están enseñando a servir, no solamente servir se puede hacer en cualquier ámbito, no solamente aquí en la iglesia, sino en la casa, en la calle, servirle a las personas, servir a otros, ¿verdad? Y pues resulta que pues venimos con esa tradición, con ese mal hábito, digámosle así. Pero ahora que conocemos la verdad, ¿cuántos saben que hemos conocido la verdad, verdad? ¿Ah? Amén. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres, ¿verdad? Entonces, pues sí, somos libres ahora ya sabemos que ayudar a otros, que ayudar en la iglesia es algo de grande bendición, ¿verdad? Entonces, y estamos hechos para esto, como dice el versículo que tengo para esta prédica, Marcos 10:45. Dice, el Señor decía así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra, a servir. Pero ¿qué pasa? Los que nos congregamos aquí, los que conocemos al Señor, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que, o sea, que tú como cristiano, qué es lo que debes hacer? Tratar de ser más parecido a quién? A Jesús, ¿verdad? Pero si queremos ser lo más parecido a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Servir como Jesús servía, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos, en rescate por muchos, ¿verdad? Esta misma palabra, bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer los que queremos parecernos más al Señor. La Biblia, en muchos libros de la Biblia nos enseña de muchos personajes que servían a la iglesia. Algunos sirven con un talento que Dios le ha dado. Por ejemplo, a mí me gusta servir en todo esto de informática y estas cosas porque me gusta y es un talento que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, pues yo lo aprovecho en la iglesia para servirle a Dios. Moisés, Dios le dio el talento de cantar, de tocar instrumentos, tiene bonita voz, lo hace muy bien, pues lo hace para el Señor. Y así muchos de los que estamos aquí, a veces, no sé, debería de preguntarte, ¿cuál es mi talento?
¿Qué talento tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado para aprovecharlo aquí en la iglesia, en la obra de Dios? Por ejemplo, mi esposa tiene el talento de que ella es muy caritativa y siente mucho el dolor ajeno y el ayudar, ¿no? Eso es un don que Dios nos da, el ayudar. Y lo aprovecha, pues llama a la hermanita, al hermanito, todos nos lo hacemos, ¿verdad? Aquí hay muchos, por ejemplo, hay hermanos que no los vemos hace rato y ¿cuánto lo hemos llamado? Ninguno, ¿verdad? Entonces, es un talento un don que Dios nos da. ¿Y eso es para qué? Para que lo aprovechemos en la obra de Dios. A mí Dios también me ha dado el don, el talento, el don y talento de hablarle a la gente, de predicarles, de hablarles de la palabra de Dios, evangelizar. Pues, bueno, no lo estoy usando, pero lo he usado y bastante, evangelizando y todo. Ahora estoy en stand-by, como dicen, ahora estoy parado, pero estoy en el paro en este momento. Pero entonces hay que usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado, ¿en qué? En la obra de Dios. Porque eso es parte del servicio. Hay personas que sirven con la economía. Quizá no hacen nada en la iglesia, pero son los que traen la pasta, son los que traen el dinero y ayudan mucho en la iglesia. Quizás hay que comprar esto o lo otro, porque ¿cuántos sabemos que la iglesia el gobierno no nos da nada a la iglesia, ¿verdad? Todos lo saben, ¿verdad? La iglesia católica es subsidiada por el gobierno, inclusive cuando pagamos la hacienda, hay una casilla que dice para ayudar a la iglesia católica, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica no es subsidiada por nadie. ¿Depende de quién? De ti, de todos depende. Depende de todos nosotros el que la iglesia se mantenga, ¿verdad? Y eso es parte del servicio. Si tú diezmas fielmente, si tú ofrendas, estás sirviendo. Estás sirviéndole a Dios, no al pastor Washington ni a la pastora Prásides. Estás sirviéndole a Dios, porque de Él dependemos. Entonces, sin embargo, bueno, uno de los personajes que vemos que en la Biblia que servían, ¿quién era? Pablo. Pablo fue un fiel siervo de Dios, un servidor de Dios, que inclusive pasó vituperios, dice la Biblia, pasó calamidades, pasó muchísimas cosas, estuvo en la cárcel, ¿a causa de qué? De servir, porque como él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él servía sin importarle nada, absolutamente nada. Pasaba necesidades, pasó hambres, inclusive vivió sin mujer, porque es difícil uno de hombre vivir sin una mujer, y sin embargo él tenía ese don de la abstinencia y se quedó solterón. ¿Por qué? Por el servicio, por servir, porque él sabía que servir trae grande bendición. Sin embargo, a veces, y nos pasa a todos, a veces preferimos más servir a la empresa con la que trabajas, servir a tu jefe. No, jefe, tranquilo que yo se lo hago. En mi país decimos lambones. A veces somos lambones con los jefes. A veces somos, aquí como, no sé cómo le dicen aquí. ¿Cómo le dicen aquí? Pelota, chupones. Bueno, esos que son, que les gusta, porque, o sea, sirven en la empresa. En la empresa, uy, ese hombre es excelente, es muy buen trabajador, muy comedido. Pero en la iglesia solamente venimos aquí a sentarnos y a hacer nada, ¿verdad? Cuando
es más importante servir en las cosas de Dios que al mismo mundo, porque el jefe el día que tú no te ofrezcas a hacer eso, ese día va a decir, esto es o sea, lo trata mal a uno o sea, hasta lo pueden echar a uno, ¿me entienden? Porque el mundo es así. El mundo, en cambio, cuando vienes y sirves con amor, de corazón, de alegría en la iglesia, cuando le llevas la palabra a alguien, cuando le hablas a otra persona de Dios, cuando le cuentas lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, a otra persona que quizás no le habían hablado, que estás sirviendo, eso Dios te lo recompensa. Así como dice, aunque no es el capítulo, pero no es el versículo, pero dice que cuando tú oras en tu habitación, a solas en tu habitación, Él te recompensará en público. Pues pongámoslo con el servicio también. Cuando tú sirves, Él luego te recompensará en público. Seguro que así es. Ahora, Josué decía en Josué 24:15. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos. Ahí está lo de la palabra servicio. Y esa es la actitud que debemos tener, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestros padres servían a otros dioses, al dios Mahamón. El dios Mahamón, ¿saben cuál es el dios Mahamón? ¿Algunos saben cuál es el dios Mahamón? El dios del dinero, el dios Mahamón. A veces nuestros padres, nuestros abuelos se preocupaban más por servir a otros dioses, a Mahamón y a tantos otros que existen. El dios del dinero, estar ahí sirviendo al jefe, sirviendo a la empresa, cuando a la final no te valoran como verdaderamente te tienen que valorar. Y nos olvidamos de servir al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Hermanos, no nos privemos de servir a Dios. No nos privemos. ¿Me entienden qué quiero decir con no nos privemos? O sea, no dejemos de hacerlo. No nos privemos de servir a Dios, pero tampoco privemos a otros de que lo sirvan, porque muchas veces somos o egoístas, queremos hacerlo nosotros, pero no quiero que me ayude este hermano. ¿Me entiende? No privemos a nadie, porque esto de servir en la iglesia o en la obra de Dios, y bueno, y no solamente en ello tenemos que servir porque somos cristianos, y se supone que si somos cristianos tenemos un buen corazón, ¿verdad? Y entonces no solamente tenemos que encerrarnos a ayudar a los hermanitos, porque también hay personas que pasan necesidad o que necesitan de nosotros, y a eso es con mayor razón. Si no conocen al Señor, pues seguro que lo van a ver en ti. Van a decir, uy, ese hombre sí, de verdad que sí que tiene a Dios en su corazón. Entonces, ya había dicho pues de que no nos privemos de servirle a Dios con los talentos que Él nos ha dado, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios a cada uno nos ha dado un talento, ¿verdad? Como la parábola de ¿qué? De los talentos, que a uno le dio unos talentos, a otro le dio otros, pero al que menos talento le dio fue el que más hizo.
El que menos talento recibió de Dios fue el que más hizo para que esos talentos se multiplicaran. A veces Dios nos da mucho talento, pero no, lo desaprovechamos, ¿verdad? A veces, y bueno, y gracias a Dios que en la iglesia existen personas que tienen talento y lo aprovechan en la obra. Porque si no, pues imagínense, si no hubiera quien cantara, nos tocaría colocar la música ya grabada, la música de Alex Campos y la música de otros cantantes. Pero bueno, aquí hay talento, entonces lo están aprovechando aquí en la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, Lucas 18:29. Nos enseña de que el servirle a Dios, el creer primeramente, ¿no? Porque todos los que estamos aquí creemos en Él, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos aquí. El creerle a Dios y servirle, que es de gran bendición, no te va a impedir, no sé, o sea, te va a dar mucho más de lo que dejes. Por ejemplo, si tú ocupas una hora aquí en la iglesia sirviendo, vienes a hacer la limpieza, porque eso también es servicio, ¿no? Que no sea que la vengamos a hacer porque es que yo, que soy el que hago el listado, porque es que Henry me colocó y me toca. No, eso me toca, suena como obligación, ¿verdad? Hermanita, estoy aburridor. Entonces, que no sea que hagamos las cosas porque nos toca. No, es que me toca. No, hagamos las cosas de corazón, porque seguro que tiene gran bendición. Entonces, en Lucas 18:29, y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, yo estoy seguro de que porque usted venga una hora de más a la iglesia, o porque usted se vaya un poquito más temprano para su trabajo, para aprovechar el tiempo y hablarle a otros del Señor, porque yo estoy seguro que ninguno lo hacemos, porque me incluyo. ¿Cuántos se van más temprano para el trabajo para hablarle de Dios a otros por ahí en la calle? Ninguno, ¿verdad? Y eso es servir, eso es servicio, servirle a Dios. Ahí no estamos sirviéndole. Inclusive yo le he hablado a personas, me dice: ay, no, pero es que yo no me quiero comprometer con nadie. Le digo: no, es que usted no se va a comprometer con nadie. Yo simplemente le estoy hablando de Dios. Yo no le estoy diciendo vamos a la iglesia y esto, lo otro. Porque a veces la gente lo evita a uno porque dice: ay, no, es que yo no me quiero comprometer con nadie. Pero el compromiso no es con ninguna iglesia, sino con Dios, ¿verdad? Entonces, como dice en Lucas, ¿no? Que no hay nadie ni que deje padre, ni madre, ni trabajo. Hay gente que dice: no, es que yo no puedo hacer tal cosa en la iglesia, o no puedo ayudarle a fulanito, no sé, a un vecino, a un hermano de la iglesia que lo necesita uno para ayudarle a hacer la mudanza. Eso también es servicio, ¿verdad? A veces hay hermanos que necesitan manos para que le ayuden a llevar cosas, se está mudando y nadie aparece. Y los de la iglesia menos, porque
Yo estoy seguro de eso. Yo lo he vivido. Los de la iglesia no aparecen y a veces le ayudan a uno más la gente de la calle que ni los de la misma iglesia. Y eso me parece que está muy mal. Pero no hay nadie que haya dejado ni padre, ni madre, ni trabajo, ni nada a cambio del reino de Dios, ¿verdad? Y esto tiene grande bendición, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, sirvamos a Dios de corazón, sirve al hombre de corazón, sirve a la iglesia de corazón, y no como por obligación, lo que yo les estaba diciendo. No porque es que me toca porque estoy en la lista. No. Te toca no. Tengo no. Me tengo, yo digo, bueno, suena feo, pero me tengo es que morir. Me tengo no. Lo voy a hacer de corazón. A veces hay cosas que no nos gustan, pero toca hacerlas. Y no son cosas de Dios. A veces, ¿cuántos no quisieran a veces quedarse durmiendo, pero tienen que ir a trabajar, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Entonces, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas porque toca. ¿Cuánto más para la obra de Dios, para las cosas de Dios? Entonces, hagamos las cosas de corazón para Dios, para la iglesia, para las personas, para los hermanos. Como dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Hacerlo de corazón como para el Señor y no para el hombre, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando usted le ayuda a fulanito, a menganito, a personas que a veces ni conoces, o cuando usted viene a servir a la iglesia, o cuando usted le ayuda al vecino, o cuando usted hace algo de más en el trabajo, porque a veces decimos, nos limitamos, decimos, no, eso no me toca hacerlo. Pero si usted lo hace, hágalo de corazón, esperando de qué. Yo me conocí esta palabra, esto está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No encontré el del Antiguo, pero el del Antiguo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para Dios, no para los hombres, esperando en Él vuestra buena recompensa. Y eso es lo que esperamos de Dios. Cuando tú sirves a otros, cuando sirves a la iglesia, cuando sirves la obra de Dios, no estás sirviendo a Washington, al pastor Washington, ni a la pastora Prasie, ni a nadie de la iglesia. Estás sirviendo a Dios, ¿verdad? Esperando en Él la buena recompensa. O como dice aquí en Colosenses, porque a Cristo el Señor servís. Olvidémonos de que estamos ayudándole al hermanito o al señor que va a cruzar la calle. No, es que ese no es mi abuelo. Ese no es mi abuelo, no me importa, no, ayudémoslo porque es como si estuviéramos sirviendo a Dios, ¿verdad? Y créame que el que mejor paga es Él. En Él vas a encontrar la buena recompensa, como yo conocí en esta palabra. Entonces, hermanos, como digo, esta es la bendición de servir, como le coloqué yo a esta reflexión. Cuando servimos a la iglesia, a los hombres, cuando sirves en tu trabajo, cuando sirves en la calle y mayormente en la iglesia, porque la palabra dice, a todos
A todos hagamos el bien. Y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Cuando tú a todos les haces el bien, hacerle el bien a otra persona es ayudar también, servirle. Cuando tú le haces el bien a otra persona, pues mayormente deberías de hacérselo ¿a quién? A la familia de la fe. Y a veces, y pasa aquí, y pasa en muchas iglesias, a veces nos olvidamos de eso. Solamente le ayudamos a los pastores y nos olvidamos de, porque es que el pastor es el pastor o la pastora es la pastora, no. Hay hermanitos que a veces pasan necesidad y ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Ni siquiera nos enteramos de que este hermanito se le murió fulanito, la mamá o el papá, o este hermanito está sin trabajo y la está pasando mal. Este hermanito no tiene ni para comer, a veces. Pero porque nos preocupamos a veces más por nosotros y por quedar bien con el pastor y con la pastora, por ejemplo, y no nos preocupamos por otros. Pero acuérdense que servir es de grande bendición, ¿verdad? Esa es la reflexión de hoy. Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. Así es, hermanos. La mejor bendición es servirle al Señor. Amén. Pero gracias a Dios, pues nosotros damos gracias a Dios porque Dios es bueno y Él siempre con nosotros. Él ha recompensado. Amén. Usted ya cada uno de nosotros ha recibido su recompensa cuando le ha servido al Señor. Amén. Yo siempre digo, Dios, a veces solamente he pensado en querer algo y ni lo he expresado, pero ya Dios me lo ha dado. Y muchas veces digo, Señor, pero si, ¿qué he hecho? Cosas que muchas veces ni merecemos porque no lo hemos pedido, pero Dios conoce la intención de su corazón solamente porque usted inclinó sus rodillas, porque usted oró por otra persona, porque usted ha pedido por otra persona, pues ya Dios escuchó y Dios ya le bendijo. Amén. Eso es muy importante, hermano, y es verdad que debemos tomar esa iniciativa más. Bueno, gracias a Dios aquí tenemos muchas cosas porque Dios nos ha ayudado con los hermanos. Mira, aquí tenemos unas cortinas puestas que yo no las puse. Las puso otros hermanos. Y así muchas cosas, ¿no? Porque Dios ha puesto ese pueblo servidor. Pero nos falta más, que sirvamos más. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarlos a ponernos en pie para despedirnos. Vamos a despedirnos de este tiempo. Y así que les invito a que los que hayan empezado ya los ayunos, sino que lo empecemos mañana los que no han hecho desde hoy. Comencemos el ayuno, los que puedan, ya saben, los que no han ayunado antes. Ayuno es abstenerse de no pasar alimento a su estómago unas cuantas horas, las que usted diga al Señor. Si usted le dice al Señor, voy a ayunar 4 horas, pues esas 4 horas es para que usted tenga de no alimentarse con comida física para su estómago, sino que usted se alimente de la palabra de Dios, de tiempo de oración, de tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que inclinen ahí sus rostros y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Amado Dios y amado Padre, te damos las gracias, Señor, por la palabra, Señor, que en esta tarde hemos recibido. Señor, que cada uno de esos versículos, Señor, como dice aquí, que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón
como para el Señor y no para los hombres. Enséñanos, Señor, a servirte cada día más, a ser más fieles contigo, Señor. Que hagamos, Señor, esa obra que tú nos encomendaste, Padre, a buscarte cada día, a servirte, Señor, porque así como fue Jesús, Señor, que Él vino a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Señor, te damos las gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Tú sabes lo que nuestro corazón anhela. Tú sabes lo que nuestras vidas necesitan, Padre. Ayúdanos, Señor, a servir, porque tú nos tienes la recompensa, Padre. Y esa recompensa es la vida eterna que tú ya nos diste desde antes de que nosotros te sirvamos, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y muchas bendiciones para la iglesia. Un buen fin de semana. Y para todos aquellos que nos están viendo también, los bendecimos y les declaramos un feliz fin de semana, con mucho cuidado, que aún sigue el virus por ahí, tengamos todas las precauciones, no nos relajemos, vayamos con mucho cuidado. Amén. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Jesús.